En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, paz y bien. Con la celebración vespertina de la denominada In Cena Domini, nos reunimos como iglesia para conmemorar que el Señor Jesús, en el marco de la última cena, instituyó la Eucaristía, y en virtud de las palabras, haced esto en memoria mía, dichas a los apóstoles, también instituye el sacerdocio. Y en este mismo contexto de la cena pascual, nos da ejemplo para que nosotros también lleguemos a cumplir el mandato del amor fraterno, poniéndonos al servicio los unos a los otros. Sin embargo, no solo esto es lo que buscamos celebrar y hacer vida hoy Jueves Santo, sino también la noche oscura del Monte de los Olivos, hacia el cual el Señor Jesús se dirige con sus discípulos. La soledad y el abandono que experimenta cuando orando va al encuentro de la oscuridad de la muerte. La traición de Judas, el episodio dramático del arresto del Señor Jesús, la negación de Pedro, la acusación ante el Sanedrín y la entrega a los paganos y al poder político, es decir, a Pilato. Por eso hoy estamos llamados a considerar cada uno de estos aspectos en su justa trascendencia. Y no es otra que en las palabras y obras del Señor Jesús, y que tan elocuentemente se nos anuncia al inicio del pasaje evangélico de hoy. Antes de la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre. Él, que había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Todo entonces, absolutamente todo, lo que celebramos hoy y que buscamos vivir desde el corazón, es ese amor inmenso, eterno, profundo, ilimitado, que el Señor Jesús tiene para con nosotros. Todo, absolutamente todo, lo hemos de ver desde esta óptica del amor hasta el extremo, del amor hasta el final, del amor con el que nos ama, que no es otra cosa que una entrega total de todo su ser. Entonces, el pasaje evangélico del día de hoy nos lleva a comprender este amor divino que no quiso quedarse precisamente en el cielo, sino que se encarna en nuestra historia, se hace presente aquí en la tierra y se nos presenta de forma expresa y plástica en el modo en cómo el Señor Jesús se anonada, se hace uno con la humanidad, para que de esa forma, desde la humanidad, podamos elevarnos hacia lo divino. Por eso, una noche como hoy jueves, es la hora del amor consumado, es la hora del amor oblativo, es la hora del amor que se dona con grande generosidad para que toda la humanidad alcance la salvación. En repetidas ocasiones desde su inicio, el Evangelio según San Juan nos revela que la hora del Señor Jesús todavía no llegaba. Pero hoy hemos escuchado que esa hora que tanto esperaba ha llegado por fin. Es decir, su hora significa el momento en el cual pasaría de este mundo al Padre. Y el paso de este mundo al Padre no es otra cosa que su propia muerte. No es otra cosa que la dimensión salvífica que se manifiesta a través de su entrega total. El lavatorio de los pies quiere expresar esta realidad. No son los discípulos que se entregan al Señor Jesús. Es Él mismo que se entrega y se dona a sus discípulos, amándolos y sirviéndolos en la condición de siervo. Sin embargo, el lavatorio de los pies no será solo un simple servicio que realiza a cada uno de ellos, sino que expresa un amor gratuito, un don total de sí mismo, un gesto que cumple un amor sin límites, sin condiciones, sin condicionamientos. Es curioso que los mismos discípulos no comprendieran estas realidades.
y quizá tampoco nosotros lo entendemos. Seguramente solo lo entenderá quien es capaz de amar sin pedir nada a cambio, quien es capaz de asumir el amor y el poder de Dios en lo sencillo, en lo cotidiano, en los gestos más humildes, quien es capaz de comprender que el don de Dios quiere trascender la propia autonomía y autosuficiencia. Por esto mismo, este gesto de lavar los pies a los discípulos no va alejado del don de la Eucaristía y del sacerdocio. No se podría entender la Eucaristía y el sacerdocio sin el amor oblativo y generoso de Dios. El lavatorio de los pies tiene toda la dimensión de entrega que la misma acción del pan partido y repartido y de la copa de la alianza nueva. Son dos gestos que pueden perfectamente complementarse. Porque también como aquí, en la Eucaristía y en el sacerdocio, el Señor Jesús se hace presente como quien sirve, como quien ama hasta el extremo, donándose a sí mismo. Por ello, nosotros los sacerdotes, cuando vivimos realmente este don que se nos ha dado por la imposición de las manos y las palabras de consagración, somos capaces de donarnos a nosotros mismos en el servicio generoso y humilde, sin gloriarnos de nada, solo ubicándonos como siervos inútiles que damos la vida en el amor por la salvación de los demás. Y más aún, que por medio de nosotros es Cristo quien se dona a sí mismo y quien se sigue dando a cada uno de los miembros de la Iglesia, de toda la humanidad. Y también cuando por medio de nuestras palabras y gestos somos conducto para que sacramentalmente el Señor Jesús se haga presente en medio de su pueblo, somos capaces de olvidarnos de nosotros mismos y presentar el don excelso del Padre a toda la humanidad, que es Cristo mismo. Ya que solo a través de nosotros, con una dignidad donada por Dios, somos los únicos capaces de realizar este grande milagro de entregar al mundo nuevamente al Hijo de Dios. Es algo que muchas veces ni nosotros mismos, los presbíteros, entendemos, ese grande misterio del sacerdocio de Cristo, del don de la Eucaristía. Y bueno, el Evangelio según San Juan no nos muestra la típica última cena que los evangelios sinópticos nos presentan. Pero esto no quiere decir que no veamos en este anuncio de San Juan lo que significa ser sacerdote y lo que es para nosotros los cristianos la Eucaristía. El lavatorio de pies nos indica el modo en el cual debemos de ser sacerdotes al servicio de los demás, lavándonos los pies unos a otros. Por ello, mis hermanos y mis hermanas, hoy Jueves Santo estamos llamados a vislumbrar todo desde el amor con el cual nos ama el Señor Jesús y desde el cual nos invita a que también hemos de lavarnos los pies unos a otros. Él nos ha dado el ejemplo de lo que es verdaderamente el amor sin medida, el amar verdaderamente. Y ahora nosotros también podemos hacerlo. Que el Señor Jesús entonces haya ido al encuentro de su hora, de su Pascua, de pasar de este mundo al Padre, también es para nosotros una invitación a que no tengamos miedo de buscar nuestra propia hora, aquella en la cual demos significado trascendental a nuestra propia existencia. Y quizá todavía no sea morir en el cuerpo, no sea abandonar este mundo, sino simplemente que vayan muriendo en nosotros nuestros vicios y pecados, para que podamos ir poco a poco acercándonos al Padre con un corazón puro y transformado, con un corazón lavado por la gracia de su Hijo Jesucristo. Precisamente el efecto del lavatorio de los pies a sus discípulos también lo podemos comprender desde una dimensión de purificación y de un preparar el corazón para asumir las verdades eternas.
Por eso, por un lado, que el Señor Jesús nos lave los pies significaría para nosotros poder reconocer que no podemos vivir desde el egoísmo, desde la presunción de que podemos solos en esta vida, sino que necesitamos de que sus manos toquen nuestros pies para que ya no nos sintamos cansados o agobiados por el peso del camino que muchas veces nos ofrece esta vida, sino que tengamos nuevas fuerzas para seguir adelante, para afrontar cada situación que nos viene, sobre todo aquellas de dificultad, de dolor, de sufrimiento, tal como las que pudiéramos estar pasando en la actualidad, sobre todos aquellos que están en contacto directo con esta pandemia del coronavirus. Pero por otro lado, también es necesario que se purifique nuestro corazón y nuestra mente para que podamos asumir de mejor manera los misterios de nuestra salvación. El lavatorio de los pies tiene este sentido salvífico porque preparaba y anticipaba a los discípulos la revelación de la última hora, es decir, la cruz como medio de redención. Porque será allí en la cruz que a los ojos del mundo es humillación e ignominia, tal como era lavar los pies, donde se manifiesta la verdadera hora de la salvación. Y sin duda no todos, ni tampoco todos nosotros lo asumimos tal cual es, sino que muchas veces buscamos evitar esa cruz, porque no la vemos como signo del amor perfecto de Dios. La seguimos viendo como algo terrible, humillante, ignominioso e inclusive con miedo. Imaginen por qué los discípulos, a excepción de Juan, María Magdalena, nuestra Madre María, no estuvieron a los pies de la cruz. Ahora pensemos por qué tampoco nosotros muchas veces nos alejamos de esa cruz, cuando al contrario hemos de abrazarnos completamente a ella, porque es ahí donde encontramos el perdón de nuestros pecados, nuestra redención, nuestra justificación, y también nuestro camino para llegar al Padre, para llegar al cielo. Bueno, mis hermanos y mis hermanas, el Señor Jesús nos enseña el camino, ahora a nosotros nos toca recorrerlo. Que la celebración de este Jueves Santo nos lleve a contemplar el amor de Dios en nuestras vidas para que podamos asumirlo y vivirlo en el servicio de los unos con los otros. Que abramos nuestro corazón a la generosidad, al amor, al servicio, a la bondad, y que podamos seguir los pasos del Señor Jesús para que vayamos al encuentro de nuestra salvación. Dios les bendiga, paz y bien. Y sigamos viviendo estos días santos desde nuestros hogares, siempre confiando en el amor salvífico de nuestro Dios.